Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, compañeras y compañeros del Gabinete Legal y Ampliado, distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy, representantes de los medios de comunicación, a todos, gracias por su atención. Presentaré ante ustedes una síntesis del Plan de Paz y Seguridad 2018-2024. La versión completa estará a disposición de todos ustedes en formato digital. La crisis de seguridad que vive México no ha sido vista desde los tiempos postrevolucionarios. Sus altos niveles de violencia han generado costos enormes para la economía y la sociedad. Millones de personas han modificado sus patrones de vida para protegerse y muchos han debido emigrar de sus comunidades para salvaguardar su integridad. En estas circunstancias de violencia e inseguridad confluyen factores muy diversos, empezando por los de índole económica y social, como la falta de empleos de calidad, la insuficiencia del sistema educativo, la descomposición institucional, el deterioro del tejido social, la crisis de valores cívicos, el fenómeno de las adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ante semejante complejidad, salta a la vista la necesidad de dejar de lado la fantasía de que es posible superar la inseguridad y violencia mediante soluciones únicas y unidimensionales como la estrategia represiva militar, práctica básica y casi única en el sexenio anterior y en el que está por concluir. Suele asumirse, por ejemplo, que el fenómeno delictivo se circunscribe a los llamados delitos violentos, pero se dejan de lado los llamados delitos de cuello blanco. Entre unos y otros existen vasos comunicantes y redes de complicidad evidentes o discretas, pero en todo caso insoslayables. Por definición, la delincuencia organizada no puede existir sin un grado de involucramiento de funcionarios públicos que le ofrezcan un margen de protección e impunidad. Y el tamaño, la extensión y el poder de grupos criminales como los que existen en México solo pueden entenderse por una corrupción de dimensión equivalente en las oficinas públicas, particularmente en los aparatos de combate a la delincuencia y procuración e impartición de justicia. De las reflexiones anteriores y del fracaso manifiesto de políticas que han incrementado los problemas que pretendían combatir, se desprende la necesidad de formular nuevos paradigmas de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública que permitan sustentar estrategias de recuperación de la paz, restablecimiento de la seguridad pública, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, restablecimiento del Estado de Derecho y reinserción de infractores. Tales estrategias deben ser multidimensionales, transversales, incluyentes y necesariamente radicales, en el sentido de que deben ir dirigidas a la raíz de la aguda crisis que enfrenta el país en estas materias. Presento en síntesis algunas de ellas. Primero,
erradicar la corrupción y rehabilitar la procuración de justicia. La supresión de las prácticas corruptas, que es el propósito más relevante del próximo gobierno, tendrá por sí misma un efecto positivo en la reducción de los índices delictivos. Por ello, para enfrentar exitosamente a la delincuencia, comenzaremos por erradicar la corrupción de la administración pública en todos sus ámbitos, con énfasis en corporaciones policiales y militares, ministerios públicos, juzgados y otras instancias de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia. Además de realizar las reformas legales necesarias para tipificar la corrupción como delito grave y sin libertad bajo fianza y proponer la Ley Federal de Combate a Conflictos de Interés, prohibir las adjudicaciones directas, investigar y clausurar las empresas fantasmas, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de altos funcionarios, entre otras medidas. Se centralizarán las instancias de Contraloría y se fortalecerán los mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera. La diferencia de salarios entre un ministerio público, un juez y un policía federal debieran ser mínimas. Actualmente hay un abismo entre ellos. Se buscará que tales diferencias sean mínimas. Promoveremos una reforma histórica para que los mejores abogados les resulte igualmente atractivo ser fiscal federal que juez federal y que sus remuneraciones y carreras no sean muy distintas. Los efectivos policiales no quedarán muy atrás. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar. La reducción de la pobreza, la marginación y la desintegración familiar y social ofrecerá una base perdurable para disminuir la comisión de delitos de toda clase. La generación de fuentes de empleo, el cumplimiento del derecho a la educación para todos los jóvenes del país que deseen ingresar a los ciclos superiores, la inversión en salud y los programas de desarrollo económico en distintas zonas del país atacarán las causas profundas del auge delictivo, reducirán en forma significativa la base social que haya podido generar la criminalidad. Además de los programas de desarrollo y de bienestar sectoriales, regionales y coyunturales ya expuestos en diversas ocasiones, el gobierno federal fortalecerá el sector social de la economía en la producción agropecuaria, la industria, el comercio y los servicios, y auspiciará su surgimiento en los ramos de la energía y las telecomunicaciones. Número 3, pleno respeto y promoción de los derechos humanos. Impulsaremos las modificaciones legales pertinentes para tipificar como delitos con sanción definida los incumplimientos de recomendaciones de la Comisión, de las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos, así como para garantizar la plena independencia de las segundas con respecto a las autoridades estatales. Se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado.
El nuevo gobierno no permitirá que se cometan actos de impunidad desde el poder. Se investigará cualquier denuncia de violación a los derechos humanos. Se incorporará el conocimiento de tales derechos en los procesos de formación de personal para las corporaciones policiales y militares y se difundirá la cultura de derechos humanos tanto en los planes oficiales de estudio como en los instrumentos publicitarios a disposición de las distintas instancias del gobierno federal. Regeneración ética de la sociedad. La regeneración ética es al mismo tiempo un medio y un propósito de la Cuarta Transformación. Más allá de la redacción de una constitución moral que proponga nuevas actitudes en la relación entre individuos y entre estos y el colectivo, además de enfatizar la cultura cívica y ética en los programas de estudios y en la comunicación oficial, la regeneración ética será la intención ejemplificante de un ejercicio de gobierno austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las libertades, apegado a derecho, sensible a las necesidades de los más débiles y vulnerables y pendiente en todo momento del interés superior. Será, asimismo, una convocatoria permanente a toda la sociedad para retomar principios gregarios y remontar el grave deterioro del tejido social. Número 5, reformular el combate a las drogas. La prohibición de ciertos estupefacientes por parte del poder público es ya insostenible desde cualquier punto de vista. La guerra contra las drogas ha escalado el problema de salud pública que representan sin duda las sustancias prohibidas hasta convertirlo en un asunto de seguridad pública, en el fortalecimiento imparable de los grupos delictivos dedicados a la producción y el trasiego de estupefacientes, en una violencia ya intolerable y en un problema de seguridad nacional, en la medida en que la presencia financiera, el poder de fuego, la capacidad operativa y la internacionalización de los cárteles se ha incrementado de manera sostenida. La alternativa inevitable es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la persecución de las sustancias que las generan y se dedique en una primera instancia a mantener bajo control clínico a quienes ya las padecen. Aun cuando esta medida no sería suficiente por sí misma y no resolvería la existencia de organizaciones fuertemente armadas, la regulación de algunos de los estupefacientes actualmente prohibidos permitiría poner fin a uno de los motores centrales de la violencia, la inseguridad y el extendido quebrantamiento del Estado de Derecho. Número 6. Emprender la construcción de la paz. A pesar de los cientos de miles de vidas perdidas, los miles de millones de dólares invertidos, los recursos militares consumidos y los sistemas de inteligencia y vigilancia empeñados en la guerra contra las drogas, el gobierno mexicano no ha podido derrotar a los cárteles y no hay perspectiva de que logre vencerlos en un tiempo estimable. La estrategia policial y belicista aplicada no solo alentó la espiral de violencia desde el mismo poder público, sino que instituciones y efectivos de corporaciones de seguridad se convirtieron en protagonistas de esa violencia. Bajo la estrategia actual,
México ha sido convertido en un país de víctimas. Como ha quedado claro en los foros escucha, a las víctimas no se les ha hecho justicia. Las políticas de violencia dejan así una enorme deuda social en materia de procuración que debe ser saldada con mecanismos de justicia transicional y por medio de los cauces institucionales ya existentes. En el caso de los desaparecidos, se llegará hasta lo humanamente posible para esclarecer su paradero y se buscará la construcción de la paz y la reconciliación con base en la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de los crímenes cometidos. Ante la imposibilidad de derrotar las diversas expresiones delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares, y habida cuenta de lo contraproducente y trágico de tales políticas, resulta imperativo hacer un alto para considerar y debatir la necesidad de emprender un proceso de pacificación con las organizaciones delictivas y de adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas. Esto es, de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores, garantizando asimismo sus derechos y ofreciéndoles reducciones de pena e incluso amnistías condicionadas al perdón de personas y colectividades que hayan sido afectadas y proponiéndoles un cambio de vida. El Consejo de Construcción de la Paz. Se establecerá lo antes posible el Consejo para la Construcción de la Paz, que será una instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz. Contribuirá a articular las iniciativas gubernamentales en esta materia, difundirá la cultura de paz, realizará conjuntamente con universidades estudios y propuestas sobre los vínculos entre la paz y la justicia, el desarrollo, los derechos humanos, la superación de la pobreza y la participación ciudadana. En un primer momento, el Consejo se integrará por invitación presidencial con 6 personas, 3 en representación de instituciones públicas y otras 3 en representación de la sociedad. Se invitará además a una representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como miembro con voz pero sin voto y a un observador permanente designado por la Organización de las Naciones Unidas. Recuperación y dignificación de las cárceles. El hundir a los infractores en entornos de descomposición y crueldad no es precisamente la mejor manera de impulsar su readaptación. El gobierno federal actuará basado en la premisa de que, salvo excepciones, la reinserción social es posible. Nos proponemos recuperar el control de los penales de las mafias que se enseñorean en ellos. Combatiremos la corrupción de las autoridades carcelarias. Estableceremos un régimen de respeto a los derechos de los internos. Separaremos a los imputados de los sentenciados. Garantizaremos que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres y dignificaremos las condiciones de alojamiento, salud
y alimentación de los reclusos. Todo ello en atención a recomendaciones de organismos nacionales e internacionales y en estricto acatamiento a las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Voy rumbo al final. Número 8, Plan de Seguridad Pública. Proponemos repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas. Debe admitirse con toda franqueza que, dada la descomposición y la ineficacia de las corporaciones policiales de los 3 niveles de gobierno, resultaría desastroso relevar a las Fuerzas Armadas de su encomienda actual en materia de seguridad pública, pues constituyen las instituciones más confiables para mantenerla, a pesar de que no fueron concebidas para ello y pese a las distorsiones y desgaste institucional que experimentan en las calles. Estas circunstancias llevan a proponer que, sin abandonar sus misiones constitucionales, nuestras Fuerzas Armadas participen en la construcción de la paz, principalmente por medio de un papel protagónico en la formación, estructuración, capacitación y operación de la Guardia Nacional. Tal reorientación permitirá poner al servicio de la seguridad pública el potencial y los recursos de diverso tipo de nuestros institutos castrenses. Creación de la Guardia Nacional. Se propondrá al Congreso de la Unión las modificaciones de diversas disposiciones constitucionales y legales a fin de conformar la Guardia Nacional bajo una visión democrática. Se establece un plazo de 3 años para que la nueva corporación alcance el pleno funcionamiento institucional y operativo. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República tendrá el mando directo de la Guardia Nacional, misma que se integrará a la Secretaría de la Defensa Nacional como una fuerza adicional con identidad propia y bajo el mando operativo de su titular. Con esta medida se resolverán tanto el vacío legal en el que los institutos armados han venido participando en las labores de policía, así como la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia que actualmente marca a nuestro país. Los planes y programas serán unificados de acuerdo a un plan de estudios elaborado en forma conjunta por las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Marina y Gobernación, con énfasis en procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y control en el uso de la fuerza, entre otros conocimientos necesarios para su mejor desempeño. Coordinaciones nacionales, estatales y regionales. En tanto se implementa de manera total el proyecto de la Guardia Nacional, se iniciará con una división de 150 regiones para el próximo año, 200 para el siguiente y 266 para el 2021, fecha en la que se estima concluir el reclutamiento de los 50,000 nuevos elementos ya anunciados. En cada región, en cada estado y en la capital de la República tendrán lugar a temprana hora reuniones diarias para coordinar a todas las dependencias federales de la seguridad pública y procuración de justicia. En las reuniones estatales promoveremos la asistencia de la y los gobernadores, de un representante de la Fiscalía General de la República
del secretario de Seguridad y el fiscal estatales, así como un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos correspondiente. El mando general recaerá en la autoridad civil de más alta jerarquía. El mando operativo estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano y de la Armada en el caso de las zonas costeras. Sobre el Gabinete de Seguridad, se adecuará el Gabinete de Seguridad como instancia estratégica y de gestión de crisis. Su objetivo será garantizar la colaboración y perseverancia de todos los cuerpos de seguridad en el país, dotar de claridad a las reglas de convivencia y operación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales en materia de seguridad, observar los debidos protocolos sobre el uso de la fuerza, garantizar el respeto a los derechos humanos y establecer diariamente las respuestas ejecutivas a los problemas de seguridad que se presenten en el país. El presidente de la República coordinará directamente la estrategia y esfuerzos de seguridad a partir de este gabinete, que sesionará diariamente en Palacio Nacional y en el cual participarán los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana. Lineamientos de operación es el último punto. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tendrá las funciones de coordinar al Gabinete de Seguridad, planificar las políticas públicas de seguridad y paz y actuar en representación del presidente de la República en las sesiones de la Coordinación Nacional cuando el jefe de Estado se encuentre ausente, elaborar la normatividad respectiva, verificar su cumplimiento, vincular y articular a las autoridades federales con las estatales y municipales, atender demandas de contención de conflictos y operar los sistemas nacionales de inteligencia, protección civil y penitenciario. La Secretaría de la Defensa Nacional asumirá el mando operativo de la Guardia Nacional, del reclutamiento, adiestramiento y organización de sus efectivos, así como de su equipamiento, despliegue y operatividad, con base en los requerimientos señalados por las coordinaciones de seguridad y en apego a los lineamientos de acción elaborados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En la estrategia de seguridad será prioridad el combate a los delitos que más afectan a la población, como la extorsión, el robo, el secuestro, el homicidio, el feminicidio y el tráfico de personas, entre otros. La prevención será uno de sus ejes estratégicos. Se impulsará y consolidará una amplia política de prevención y participación ciudadana para mejorar la seguridad. Se partirá de estrategias focalizadas, comenzando por los territorios más violentos. La inteligencia será la base de la eficiencia para los cuerpos del orden. La unidad de inteligencia financiera se sumará a la estrategia de seguridad a través de la coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Se promoverá el perfeccionamiento de las figuras de extinción de dominio y de los procedimientos para la declaratoria del abandono de bienes. Los bienes decomisados al crimen organizado se destinarán a la atención de las víctimas, a fortalecer los programas sociales y a mejorar las condiciones de los integrantes de los cuerpos de seguridad.
Habrá apertura para la observancia de organismos de la sociedad civil y de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales en el desempeño de los cuerpos de seguridad. Finalmente, el Gobierno reconocerá explícitamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, instancia a la que se recurrirá cuando sea necesario para el esclarecimiento y castigo de crímenes de lesa humanidad. Este plan llevará la paz a cada rincón del país. Dará nuevamente a la sociedad el derecho a vivir con seguridad. Los niños podrán jugar de nuevo en las calles, las mujeres podrán vivir sin ser molestadas y los hombres podrán trabajar en paz y honradamente. Gracias a todos por su atención.